Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy queremos hablar acerca de un tema de la Virgen María. Hoy queremos hablar acerca de la Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina de la Iglesia Católica enseña que por una gracia especial de Dios, la Virgen María fue preservada de todo pecado desde el mismo momento de su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Dice así parte del dogma: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Qué nos dice esta doctrina? En primer lugar, que María fue preservada del pecado original desde el primer momento de su existencia. 2. Este privilegio ha sido dado a la Virgen María en función de los méritos de Cristo. Ella fue redimida por Jesús de la misma manera que lo somos todos los seres humanos, excepto que su redención fue de manera única. Los méritos de Cristo fueron aplicados a ella de manera anticipada para preservarla del pecado. Esta verdad de fe en ocasiones causa confusión. En primer lugar, algunas personas piensan que se refiere a la concepción de Jesucristo en el seno de la Virgen por el Espíritu Santo. Esto no se refiere aquí a esto. Tampoco se refiere a aquel hecho de que la Virgen María vino al mundo de manera diferente que nosotros en cuanto a la participación de padre y madre. Tampoco se refiere a eso. La Virgen María, igual que nosotros, tuvo un papá y una mamá humano, que de hecho están reconocidos por la Iglesia y lo declaramos santo, como San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelos de Jesús. De hecho, el día que conmemoramos sus fiestas, lo declaramos el Día de los Abuelos. Así que, dicho de otra manera, siempre recordamos que la Inmaculada Concepción, la palabra Inmaculada, se refiere fundamentalmente a sin mancha. Inmácula, mancha y sin mancha. Y concepción se refiere al momento mismo en que el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se unen y Dios infunde el alma inmortal y empieza a existir un nuevo ser humano. Ese momento le llamamos la concepción. A partir de ahí, todos los seres humanos nacemos con una ausencia. Es decir, Adán y Eva recibieron la gracia de Dios. Al pecar mortalmente, al pecar gravemente en el primer pecado, que llamamos pecado original o de origen, ellos perdieron la gracia santificante, la gracia de Dios, la amistad con Dios, que debieron de alguna manera heredárnoslas a nosotros. Así que nos heredan una ausencia. Nacemos de alguna manera sin la gracia y por lo tanto sin estar en amistad con Dios. Esa ausencia de gracia, esa ausencia de amistad con Dios es lo que nosotros llamamos nacer con un pecado, pecado de origen, pecado original que heredamos de nuestros padres, pero que no es igual que un pecado personal. El pecado personal es aquel que nosotros cometemos a plena voluntad y con conocimiento. Entonces, el pecado original no es un pecado cometido, sino contraído, adquirido a través de una herencia por nuestros padres. Ese pecado es borrado a través del bautismo. Cuando recibimos el bautismo, recibimos la gracia de Dios que Cristo nos ganó en la cruz, el perdón de los pecados, y también recibimos la gracia y quedamos en amistad con Dios. Entonces volvemos a ser nueva criatura y miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, con el bautismo volvemos y se nos borra el pecado original. Todos los niños nacen con ese pecado original o esa ausencia de la gracia. La Virgen María, como dice el dogma, que
es preservada, inmune de toda mancha de culpa original, es decir, de toda ausencia de la gracia. Y por lo tanto, también dice que esto fue dado, ¿por qué? No por ella misma, sino por los méritos de Cristo. Además, el dogma dice que esto fue dado por singular gracia y privilegio. Es una gracia que recibe de Dios, un privilegio en atención a los méritos de Cristo, pero también en función de la gran misión que va a llevar adelante, que es ser la Madre de Dios. Que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se va a encarnar en su seno. Y es preservada de toda mancha del pecado original, es decir, desde el mismo momento de su concepción, nace con amistad, en amistad con Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Esperamos que esta catequesis les sirva de edificación y de ayuda para amar más a la Santa Madre Iglesia Católica y conocer mejor nuestra fe. Hasta pronto.